¿Sabías que hay palabras en la Biblia que el enemigo teme profundamente? No son conjuros ni fórmulas secretas, sino declaraciones vivas del poder de Dios. El Salmo 91:1 lo afirma con claridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este versículo no es solo un consuelo, es una amenaza directa al reino de las tinieblas. Porque cuando declaras la palabra de Dios con fe, activas una cobertura espiritual que ningún demonio puede tocar. Hoy veremos cómo ciertos salmos se convierten en armas espirituales que paralizan los planes del enemigo y traen libertad al alma. Te mostraremos 3 de ellos que pocos conocen, pero que tienen un poder tremendo cuando se proclaman con convicción. Si alguna vez has sentido opresión, confusión o ataques invisibles, este video puede ser una llave para tu liberación. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué en los momentos más oscuros de tu vida te cuesta orar, te cuesta abrir la Biblia y mucho más aún, te cuesta declarar en voz alta las promesas de Dios? No es casualidad. Hay una batalla espiritual invisible que se libra cada día y tú estás en medio de ella. El enemigo no necesita destruirte físicamente para detenerte. Le basta con silenciar tu boca, cerrar tus labios, evitar que proclames lo que el cielo ya ha decretado a tu favor. Porque cuando tú declaras la palabra de Dios con fe, el infierno tiembla. En Hebreos 4:12 se nos revela un principio espiritual poderoso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. No dice que es útil, ni simbólica, ni figurativa. Dice que es viva. Es decir, que tiene poder en sí misma. Pero ese poder solo se activa cuando es liberado por un corazón creyente y una boca obediente. El enemigo lo sabe. Y por eso una de sus estrategias más eficaces no es el ataque directo, sino el silencio inducido. Nos hace creer que leer la Biblia en voz alta es irrelevante, que memorizar versículos es una práctica infantil o que repetir salmos es algo ritualista y sin vida. Nos engaña para mantenernos pasivos, desconectados, inertes espiritualmente. Pero Jesús mismo, al ser tentado por Satanás en el desierto, no discutió, no gritó, no se defendió con emociones. Lo venció con una sola arma, la palabra. En Mateo 4:4 respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, no necesitaba argumentos, solo necesitaba activar lo que estaba escrito. Y eso fue suficiente para resistir al tentador. Ahora imagina qué pasaría si tú hicieras lo mismo. Si tuvieras en tu espíritu las mismas palabras que Jesús usó para resistir la oscuridad. Palabras que han sido preservadas por siglos, no como texto decorativo, sino como llaves de guerra espiritual. Entre ellas, los salmos ocupan un lugar especial. Son oraciones que nacen del alma, pero que al mismo tiempo son inspiradas por el Espíritu Santo. Son cánticos de batalla, declaraciones de identidad, clamores de victoria. Muchos cristianos los conocen superficialmente, pero pocos entienden su dimensión espiritual, y menos aún saben que algunos de estos salmos, cuando son proclamados con fe, tienen la capacidad de desatar una guerra invisible que libera, protege y transforma. Esos son precisamente los salmos que el diablo no quiere que digas, porque en ellos hay códigos espirituales que despiertan tu fe, rompen cadenas y restauran tu identidad. Cada vez que los pronuncias, estás trayendo al presente el poder de Dios que habita en su palabra. No es poesía religiosa, es dinamita espiritual. Por eso el enemigo ha hecho todo lo posible para minimizar su importancia, desviar tu atención o mantenerte ignorante. No quiere que sepas que en tus labios hay autoridad, que cuando declaras lo que Dios dijo,
El infierno pierde terreno. Que no importa cuán débil te sientas, si hablas la palabra, hay una fuerza que no viene de ti, sino del cielo mismo. David entendía esto profundamente. En medio de persecuciones, traiciones y guerras, su alma encontró refugio y poder en lo que hablaba. Por eso escribió en el Salmo 18:6: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me oyó desde su templo. Mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Este no era un simple desahogo emocional, era una estrategia espiritual. Cuando todo parecía estar en su contra, David no se quedó paralizado por el miedo. Usó su voz, clamó, proclamó, y el cielo respondió. Esa es la diferencia entre un creyente pasivo y uno que entiende su autoridad. No es que no haya problemas, es que hay una respuesta en la palabra que vence los problemas. El diablo no teme a tus emociones, teme a tu fe activada por la palabra. Y ahí es donde muchos tropiezan, porque creen que para orar con poder hay que sentir algo. Esperan estar emocionalmente inspirados para declarar la verdad. Pero el poder no viene de lo que sientes, viene de lo que dices en fe, aunque por dentro estés temblando. El Salmo 107:2 lo dice claramente: díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. No dice si lo sienten, si están animados, si tienen un buen día espiritual. Dice, díganlo. Hay una acción deliberada, un mandato, porque cuando hablas lo que Dios dijo, estás recordando a los principados y potestades quién eres y de quién eres. Estás ejerciendo tu derecho como redimido. Y esa proclamación tiene consecuencias eternas. Es por eso que cuando estás bajo ataque espiritual, lo peor que puedes hacer es quedarte callado. El silencio en esos momentos no es prudencia, es rendición, y el enemigo lo sabe. Él no puede leer tu mente, pero escucha lo que sale de tu boca. Por eso busca llenarla de queja, de duda, de autocompasión. Pero tú tienes una elección. Puedes dejar que tus palabras reflejen tus circunstancias o puedes dejar que reflejen las promesas de Dios. La diferencia no es menor. Es una línea entre la derrota y la victoria, entre permanecer esclavo o caminar en libertad. Y aquí es donde entra la urgencia de redescubrir esos salmos que han sido olvidados, ignorados o simplemente malinterpretados. Salmos que contienen llaves espirituales que pueden cambiar completamente tu atmósfera. No porque tengan una fórmula mágica, sino porque fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu para enseñarnos cómo orar, cómo declarar, cómo pelear. Son guías divinas para una guerra que no se ve, pero que se siente. Y el enemigo ha hecho un trabajo tan sutil que incluso dentro de la iglesia muchos creen que los salmos son solo textos para leer en funerales o frases bonitas para compartir en redes sociales. Nada más lejos de la verdad. Hay salmos que fueron diseñados para ser proclamados en voz alta, como estandartes en medio del campo de batalla. David no los escribió desde un palacio tranquilo. Muchos surgieron en cuevas, en desiertos, rodeado de enemigos. Son palabras que nacieron del dolor, pero cargadas de una unción que rompe yugos. Por ejemplo, en el Salmo 3:6, David declara: no temeré a 10 millares de enemigos que me rodeen por todas partes. ¿Cómo puede alguien decir eso en medio de un asedio real? Solo alguien que entiende que su fuerza no está en la cantidad de soldados, sino en la palabra que profesa. Cada salmo es una puerta a una dimensión de la presencia de Dios. Y cuando declaras en fe uno de esos salmos, estás abriendo esa puerta sobre tu vida, tu hogar, tu mente, tu entorno. El diablo no teme a tu religión, teme a tu proclamación, porque cuando proclamas te alineas con el cielo.
Y cuando eso sucede, el infierno pierde autoridad. El Salmo 149:6 lo confirma con contundencia. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. La alabanza no es solo música, es guerra espiritual. Y esa espada de dos filos es la palabra viva y activa que sale de tu boca. Es por eso que a lo largo de los siglos muchos hombres y mujeres de Dios han recurrido a los salmos como su refugio, su arma y su combustible. En tiempos de persecución, opresión o enfermedad, estos cánticos sagrados se convierten en una fuente de fortaleza sobrenatural. Y aunque algunos son ampliamente conocidos, hay otros que han sido ocultos por la indiferencia, el desconocimiento o la misma influencia espiritual del enemigo, que prefiere que sigas ignorante antes que empoderado. Porque un cristiano que sabe lo que porta y lo declara con fe es una amenaza imparable. Cuando lees el Salmo 34, 17 a 18, encuentras esta promesa: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No hay duda, no hay tal vez, dice, los libra de todas sus angustias. Y esta verdad no depende de tus emociones, depende de tu fe y de tu boca. Es ahí donde el enemigo pierde control, porque no puede detener la acción de Dios cuando uno de sus hijos proclama su palabra desde un corazón sincero. El poder no está en ti, pero sí fluye a través de ti cuando decides abrir tu boca y dejar que sea la Escritura la que hable por ti. La historia del apóstol Pablo y Silas en la prisión es un ejemplo perfecto de esto. No tenían libertad, no tenían fuerzas, no tenían recursos, pero tenían una boca y usaron esa boca para alabar a Dios y declarar su grandeza en medio de la oscuridad. ¿El resultado? Las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y todos los presos fueron liberados. Lo que comenzó como una noche de opresión terminó en una manifestación del poder de Dios. Y todo comenzó con una voz que decidió alabar en vez de quejarse. Eso es lo que sucede cuando activas la palabra, cuando eliges proclamar los salmos que el enemigo quiere mantener encerrados en tu Biblia cerrada. Cuando el enemigo lanza sus ataques más intensos, no lo hace en lo visible, sino en lo invisible. Lo hace en la mente, en el alma, en la atmósfera espiritual que rodea tu vida. Por eso muchas veces te sientes agotado, sin causa aparente, confundido, sin razón lógica, presionado por pensamientos que no sabes de dónde vienen. Esa es la señal de que estás bajo asedio, aunque no haya sonidos de guerra. Y en ese tipo de combate las armas humanas no sirven. Lo único que puede detener lo que no se ve es lo que se declara con poder. Porque mientras el mundo natural se mueve por lógica, el mundo espiritual se activa por fe. Y la fe no se piensa, se habla. El enemigo no puede resistir a un creyente que proclama la palabra. Y uno de los pasajes más poderosos para establecer una muralla invisible de protección es el Salmo 91. No es una oración cualquiera, es un escudo en forma de palabra, un refugio diseñado por Dios mismo para los que deciden habitar bajo su sombra. El versículo 1 lo declara con una contundencia que rompe toda pasividad espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice que el que visita ni el que pasa ocasionalmente. Habitar implica permanencia, cercanía, intimidad. Es la imagen de alguien que ha decidido vivir bajo cobertura espiritual constante, no solo cuando lo necesita, sino como estilo de vida. Y en esa condición de cercanía, el alma encuentra una sombra que lo cubre del calor de la prueba, de la fiebre del miedo, del ardor, de la angustia. El enemigo sabe que no puede entrar en ese lugar, por eso hará todo lo posible para que no llegues a él,
Pero cuando tú declaras este salmo, estás recordando que no estás expuesto, ni vulnerable, ni solo. Estás bajo sombra divina. Y eso cambia completamente la dinámica del ataque. La protección espiritual no es una teoría, es una realidad que se activa por medio de la fe expresada. Cuando dices con tu boca lo que Dios ha dicho con la suya, ocurre una alineación entre el cielo y tu espíritu. El Salmo 91, 2 continúa. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este versículo no es una observación, es una declaración. Diré yo. No se trata de leerlo mentalmente, se trata de decirlo en voz alta, con convicción. Cada vez que lo haces te colocas en el interior de ese castillo espiritual donde el enemigo no tiene acceso. Es la proclamación la que te traslada a ese refugio. La fe se manifiesta en lo que eliges decir. Y el silencio en los momentos de guerra es el terreno más peligroso que puedes habitar. El versículo 3 lo deja aún más claro. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí se revela el tipo de enemigos que el Salmo combate. Lazos ocultos, trampas no visibles, pestes que no solo atacan el cuerpo, sino que corrompen el alma. ¿Y cuál es la estrategia? No es esconderse ni reaccionar en pánico, es habitar y declarar. No correr, sino afirmar la verdad. Porque el cazador no puede atrapar lo que está cubierto. El enemigo puede tender la trampa, pero no puede forzar tu caída si estás bajo el abrigo del Altísimo. Esta es la diferencia entre quien conoce el Salmo y quien lo vive. Quien lo tiene memorizado y quien lo declara como un acto de fe activa. La palabra abrigo en este contexto no es simbólica. En el lenguaje original refiere a un lugar escondido, como el interior de una tienda donde el viajero encuentra reposo en medio del desierto. Es una imagen de cobertura total. Cuando entras en ese abrigo, todo lo que te persigue se detiene afuera. No puede entrar, no tiene acceso. Pero esa cobertura no se activa automáticamente. Se activa por decisión y declaración. Es tu voz la que abre la puerta al refugio. Por eso, el enemigo odia que lo declare, porque sabe que cuando lo hace, te vuelves inalcanzable para sus estrategias. No porque tú seas fuerte, sino porque estás escondido en la fortaleza de Dios. El versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí no hay poesía decorativa. Hay instrucciones precisas. Ser cubierto con sus plumas no es una metáfora romántica. Es una imagen de defensa impenetrable. Como el ave que protege a sus crías con su cuerpo, así es la presencia de Dios sobre aquellos que deciden confiar y declarar. Pero observa lo que dice la segunda parte. Escudo y adarga es su verdad. La verdad no es solo información, es un arma defensiva y esa verdad se encuentra en la palabra. Cuando tú hablas esa verdad te armas espiritualmente, te cubres con un escudo que detiene dardos, pensamientos, mentiras, acusaciones. No es tu esfuerzo, es su verdad, pero esa verdad necesita ser pronunciada. El enemigo no respeta buenas intenciones, respeta autoridad. Y la autoridad está en la palabra de Dios hablada con fe. El Salmo continúa con promesas que desafían la lógica humana. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 5-6. Este lenguaje revela una protección en todos los frentes, a toda hora. Terror en la noche, ataques en el día, enfermedades que se mueven en las sombras y muerte que golpea en pleno mediodía. Nada queda fuera. Ninguna estrategia del enemigo es suficiente cuando estás bajo esta cobertura.
Y lo más impactante es que esta promesa está disponible, pero muchos no la toman. No porque Dios no la ofrezca, sino porque no se activa sin fe y sin declaración. Está escrita, pero necesita ser hablada. El versículo 7, lleva la promesa al extremo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No es una exageración, es una revelación. Lo que destruye a otros no te toca a ti. No porque tú seas mejor, sino porque estás cubierto, porque estás en otro lugar espiritual, porque lo que a otros les llega como destrucción, a ti te encuentra protegido. Esa es la diferencia de quien declara el salmo como arma y quien lo ignora como poema. El enemigo puede rodearte, pero no puede tocarte si estás escondido en el lugar secreto. Y ese lugar no se encuentra caminando físicamente, se encuentra orando, proclamando, habitando en la palabra. Pero esta protección no se limita al cuerpo, también abarca la mente. El versículo 10 lo declara con precisión. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Aquí la promesa entra a tu casa, a tu entorno, a tu ambiente. No es solo sobre ti, es sobre tu morada, sobre lo que te rodea, sobre tus hijos, tu familia, tus decisiones. Hay un cerco espiritual que se levanta cuando tú decides proclamar esta verdad. No es un acto místico, es obediencia. Y la obediencia desata cobertura. Dios ha dejado estas promesas disponibles, pero las activa el corazón que cree y la boca que proclama. En el versículo 11 encontramos una dimensión que muchos ignoran. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cuando tú hablas este salmo, no solo declaras protección, desatas una orden celestial. Ángeles asignados comienzan a moverse en tu favor. Son enviados con una misión específica, guardarte en todos tus caminos, no en algunos, no en los más importantes, en todos, cada paso, cada decisión, cada momento. La cobertura de Dios no es parcial, es total, pero no se impone, se activa. Y esa activación comienza con una voz que decide hablar lo que está escrito. El enemigo conoce este salmo, lo teme, lo odia, incluso intentó usarlo contra Jesús, manipulando su contenido para tentar al Hijo de Dios. En Mateo 4:6 el diablo cita este mismo pasaje diciendo: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús no fue engañado, porque no basta con repetir un versículo. Hay que entender su contexto y proclamarlo con fe, no con manipulación. Satanás conoce la Escritura, pero no tiene el poder de activarla en verdad. Ese poder le pertenece solo a los hijos de Dios que caminan en obediencia y discernimiento. El Salmo 91 no es un amuleto, es una espada espiritual y solo puede ser empuñada por quienes han decidido creer con todo su corazón. El final del Salmo es una declaración directa de parte de Dios, no es el salmista hablando, es Dios mismo pronunciando promesas irrevocables. En el versículo 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esta es la consecuencia de una vida que no solo proclama, sino que ama y conoce. El que ama a Dios y declara su verdad no vive a merced del enemigo. Vive en lo alto, en un lugar de seguridad espiritual que no puede ser alcanzado por las sombras. Y el versículo 15 lo confirma con autoridad. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Aquí no hay espacio para el abandono. Dios promete presencia en medio de la angustia. Y no solo eso, promete liberación y honra.
El Salmo concluye con una promesa de duración y plenitud. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 16. Esta no es una vida extendida simplemente en años, sino en propósito, en plenitud, en protección constante. Una vida saciada no es solo una vida larga, es una vida llena de paz, de dirección, de favor. Y todo comienza cuando un corazón decide habitar y una boca decide declarar. El enemigo puede intentar muchas cosas, pero no puede entrar en ese lugar donde habita el que proclama, donde vive el que declara la palabra con fe. Ahí el cielo establece su dominio y la sombra del Omnipotente se convierte en el techo bajo el cual todo plan del infierno se deshace. Por eso este salmo es tan combatido espiritualmente, porque cada versículo es un acto de guerra. Cada palabra pronunciada en fe es un muro más alto, una cobertura más fuerte, una línea que el enemigo no puede cruzar. Y mientras muchos buscan soluciones en el exterior, esta arma está en tu boca, esperando ser activada. El que habita, declara. El que declara, permanece. Y el que permanece, vence. Porque no se trata de una rutina religiosa. Se trata de una posición espiritual. Y en esa posición, la oscuridad no tiene acceso. La guerra no cesa. Pero el refugio es real, la batalla continúa. Pero la victoria ya está escrita y se activa, una palabra a la vez. En muchas ocasiones, la verdadera batalla no ocurre en lo visible, sino en la mente. Pensamientos que aparecen sin invitación, dudas que no se originan en la razón, ideas que se imponen con fuerza y distorsionan la percepción de la realidad. El enemigo no siempre ataca con violencia, muchas veces ataca con susurros, con pequeñas mentiras repetidas hasta que parecen verdades, palabras que siembran miedo, inseguridad, confusión. En medio de esta guerra silenciosa hay un salmo que ha sido dejado de lado, ignorado por muchos, pero temido por el enemigo. El Salmo 27. Su poder no radica solo en su poesía, sino en la forma en que rompe el ciclo de las mentiras y establece la verdad divina como fundamento firme. En un mundo que ofrece cientos de voces, este salmo te conecta con la única voz que realmente importa, la de Dios. Desde el primer versículo se establece una declaración que desmantela de raíz toda estrategia de confusión espiritual. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aquí no hay duda ni titubeo. Hay certeza. La luz de Dios no es una imagen simbólica. Es una fuerza activa que expone las tinieblas y revela el camino. Cuando esa luz entra, toda oscuridad cede. Cuando esa salvación se proclama, el miedo pierde autoridad. Esta no es una afirmación teórica, es una espada declarada por alguien que comprendió que la claridad espiritual no se logra con esfuerzo humano, sino con revelación divina. El enemigo trabaja para nublar tu entendimiento, para que no veas a Dios tal como es, ni a ti mismo como fuiste diseñado. Pero cada palabra de este salmo corta ese velo, disipa esa niebla y devuelve la visión a los ojos del alma. La mente es el campo de batalla principal. Ahí es donde el enemigo siembra desconfianza, donde cuestiona lo que Dios ya dijo, donde insinúa que no eres suficiente, que no eres amado, que estás solo. Pero cuando se te proclama con fe el Salmo 27, esas mentiras encuentran resistencia. Cada línea es una confrontación directa al espíritu del engaño. En el versículo 3 se lee: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este nivel de confianza no surge de la ausencia de conflicto, sino de la presencia constante de Dios. La claridad espiritual se produce cuando, a pesar del ruido, reconoces
con quién estás caminando. No es negar la guerra, es afirmar quién tiene el control en medio de ella. Uno de los aspectos más impactantes de este salmo es su lenguaje de intimidad. No habla de un Dios distante ni de una esperanza incierta. Habla de una relación cercana, de una comunión que transforma. En el versículo 4, David expresa: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. La claridad espiritual no llega solo por luchar contra la oscuridad, sino por habitar en la presencia del que es luz. La contemplación de Dios, el buscar su rostro, el deleitarse en su santidad, trae orden al alma, paz a la mente y dirección al espíritu. Mientras el enemigo busca dividir, la presencia de Dios unifica. Mientras intenta distraer, la comunión con el Padre centra. Este versículo revela que la mayor defensa contra la confusión no es un argumento lógico, sino una mirada fija en la hermosura del Señor. El Salmo continúa mostrando que la estabilidad espiritual no es el resultado de un entorno favorable, sino de una conciencia constante de la fidelidad divina. En el versículo 5 leemos: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. En los días malos, cuando los pensamientos atacan con más fuerza, cuando las emociones se desbordan, hay un lugar reservado, una morada secreta, donde el alma se refugia. Ese lugar no es geográfico, es espiritual, y se accede por medio de la fe y la proclamación. Es ahí donde se produce el reposo mental, donde la voz del Padre silencia el eco del temor, donde la roca firme sustituye la inestabilidad del alma. La mente sin dirección divina se convierte en campo fértil para el engaño. El enemigo lo sabe, por eso busca cansarla, distraerla, sobrecargarla. Pero la palabra no solo informa, la palabra transforma. Cuando este salmo es declarado con fe, la estructura mental comienza a alinearse con la verdad. Ya no se rige por sensaciones, sino por convicciones. En el versículo 6, David proclama: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Levantar la cabeza es una imagen de restauración emocional. Es el paso de la vergüenza a la dignidad, del abatimiento a la adoración. Cuando el alma es restaurada, la alabanza fluye sin esfuerzo, no porque todo esté resuelto, sino porque se ha visto nuevamente a Dios en su trono. Este salmo no es solo una herramienta para resistir ataques mentales, es una guía para cultivar sensibilidad espiritual. El alma que lo recita desarrolla oído fino para la voz de Dios y vista clara para su dirección. En el versículo 8 se nos muestra una clave profunda. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Aquí hay un diálogo interior dirigido por el Espíritu. No es una emoción pasajera, es una decisión del corazón que responde a una invitación divina. Buscar el rostro del Señor implica desear más que su ayuda, implica anhelar su presencia, su carácter, su voluntad. Este tipo de búsqueda transforma completamente la perspectiva. Las dudas pierden peso, las distracciones pierden poder y lo esencial vuelve a ocupar el centro del corazón. La claridad espiritual no es un privilegio de unos pocos, es una promesa para todos los que deciden mantenerse en la luz. Pero esa luz no se impone, se busca, se declara, se recibe. En los versículos siguientes, David expresa su confianza, incluso cuando parece que las circunstancias contradicen esa esperanza.
Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Esta es la certeza que disuelve la confusión, que aunque todo lo terrenal falle, hay una fidelidad celestial que permanece. En medio del abandono, la voz de Dios se mantiene. En medio de la traición, su amor continúa. Y esa convicción es la que sana la mente herida, la que restaura la fe debilitada, la que devuelve dirección al alma errante. El Salmo 27 no termina con un suspiro de resignación, termina con una orden de esperanza, una declaración que pone en marcha el ánimo, la fe, la visión. En el versículo 14 dice: aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Aquí no hay pasividad, hay una espera activa, una espera que fortalece, que alienta, que reafirma. El enemigo quiere que la espera se convierta en desesperación, pero la palabra enseña que esperar en el Señor es confiar en el cumplimiento seguro de sus promesas. Esta espera es semilla de restauración mental. Es el momento en que la fe reemplaza la ansiedad, en que la paz toma el lugar de la presión, en que la convicción vence al caos. La mente del creyente no debe ser terreno de confusión. Está llamada a ser un espacio gobernado por la palabra. Y esta transformación no ocurre de manera automática. Ocurre cuando en obediencia se elige declarar la verdad por encima de la emoción. El Salmo 27 es uno de los textos más poderosos para establecer esa renovación. No por su belleza literaria, sino por la revelación que contiene. Cada línea establece una fortaleza espiritual. Cada declaración es una afirmación de identidad, de propósito, de dirección. El enemigo no teme a un creyente que siente, teme a uno que declara. No le preocupan las intenciones buenas, le inquietan las proclamaciones llenas de fe. Este salmo es precisamente eso, una proclamación continua que restablece la visión, que devuelve la claridad, que rompe la mentira y establece la verdad. Cuando se recita con el corazón abierto, algo ocurre en lo invisible. La mente comienza a responder al orden del cielo. El alma se estabiliza. El corazón se fortalece. Y los pensamientos se alinean con la voluntad de Dios. Por eso este salmo es combatido, porque es un mapa hacia la paz interior. Una guía que lleva del temor a la confianza, de la inseguridad a la certeza. Cuando es ignorado, el alma se queda expuesta a las múltiples voces del mundo. Pero cuando es proclamado, se convierte en un filtro que separa lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo pasajero, lo santo de lo confuso. El enemigo lo sabe, por eso intentará mantenerlo como un texto más entre muchos. Pero cuando se abre el corazón y se abre la boca para declarar su contenido, el cielo comienza a manifestarse. Cada palabra de este salmo contiene una dimensión espiritual que responde al clamor del alma en búsqueda de dirección. En un mundo donde el ruido abunda, la claridad es un tesoro. Y Dios, en su fidelidad, ha provisto esta palabra como lámpara para los pasos y luz para el camino. No es necesario vivir en incertidumbre, no es necesario caminar a tientas. La claridad espiritual está al alcance del que decide habitar en la palabra y declarar con fe su contenido. Así como el cuerpo necesita alimento diario, la mente necesita verdad constante. Y este salmo provee ese alimento. No es solo una oración de consuelo, es una declaración de guerra contra el engaño. Una afirmación constante de quién es Dios y de quién eres tú en Él. No se trata de recitarlo por costumbre, se trata de vivirlo, de integrarlo, de convertirlo en tu respuesta automática cuando la duda toca a tu puerta. En lugar de abrirle, proclamas: el Señor es mi luz y mi salvación.
y con esas palabras la oscuridad se desvanece. Cuando la mente se alinea con el cielo, el alma encuentra descanso. Y ese descanso no es pasividad, es poder. Porque desde esa paz se toman decisiones sabias. Desde esa certeza se camina con firmeza. Desde esa comunión se vive con propósito. El Salmo 27 no es una opción para los días difíciles. Es una herramienta diaria para vivir en la luz. Su verdad es eterna, su efecto es inmediato y su poder es innegable. Y por esa razón el enemigo hará todo lo posible para que no lo declares. Pero cuando lo haces, la atmósfera cambia, la mente se aclara y la presencia de Dios se manifiesta. Porque donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Y donde la verdad se proclama, la confusión huye. Así actúa el poder de este salmo. Así se restablece la visión. Así se derrota al enemigo. Una palabra a la vez. Una verdad proclamada con fe. Cuando un creyente ignora la autoridad que le ha sido dada, se convierte en presa fácil para todo tipo de opresión espiritual. No porque le falte respaldo divino, sino porque ha olvidado cómo ejercerlo. El enemigo no necesita quitarte lo que tienes, solo necesita que no sepas usarlo. Su estrategia no es arrebatarte las promesas de Dios, sino convencerte de que no te pertenecen. Y mientras tú vives dudando de lo que puedes hacer en Cristo, Él sigue avanzando con libertad sobre territorios que no le pertenecen. El silencio espiritual no es neutralidad, es cesión de poder. Es permitir que las fuerzas de las tinieblas ocupen un espacio que debió ser gobernado por la palabra de Dios proclamada con fe. Pero cuando un hijo de Dios despierta a su identidad, algo cambia en el ambiente. No solo recupera terreno, impone límites, establece dominio, reinstaura orden. Y hay un salmo que el enemigo teme profundamente porque despierta exactamente eso. El Salmo 144. Este salmo no es simplemente una oración de auxilio, es una declaración de guerra desde una posición de victoria. Comienza con una afirmación que sacude la pasividad espiritual. Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Estas no son palabras simbólicas, son instrucciones divinas sobre identidad y propósito. No se trata de si la batalla vendrá, sino de cómo estás siendo entrenado para enfrentarla. La autoridad espiritual no se construye en la teoría, se activa en la batalla. Y lo que este versículo revela es que la preparación para esa batalla no depende de tu fuerza, sino del entrenamiento que Dios mismo te proporciona. El enemigo teme a los que han sido adiestrados por la roca, no porque sean invencibles en su carne, sino porque han sido moldeados en el Espíritu para resistir y vencer. Cada vez que se declara este salmo, se restablece una verdad que ha sido distorsionada por siglos, que el creyente no es una víctima, sino un guerrero. No es un espectador de las obras de Dios, sino un instrumento activo en sus planes. El enemigo quiere que creas que la autoridad espiritual es para unos pocos, para personas especiales, para líderes visibles. Pero la Escritura afirma que todo aquel que ha sido redimido ha sido autorizado. En Lucas 10:19, Jesús dijo: He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es otorgada por mérito, sino por identidad. Y lo que el Salmo 144 hace es recordarte que esa identidad no es simbólica, es funcional, tiene consecuencias y está diseñada para operar con poder cuando es activada en la palabra. La autoridad espiritual no se siente, se ejerce. No se trata de emoción, sino de convicción. Y este salmo es una herramienta para despertar esa convicción dormida. El versículo 2 dice: Él es mi misericordia, mi castillo, mi alto refugio y mi libertador, mi escudo
en quien he confiado, el que somete a mi pueblo debajo de mí. Aquí no hay pasividad, hay estructura espiritual, hay un reconocimiento de que Dios no solo protege, sino que organiza, establece dominio y pone en orden lo que parecía incontrolable. Cuando se proclama esto, el alma empieza a comprender que la autoridad espiritual no es solo un concepto, sino una realidad que se extiende sobre la esfera de influencia que te ha sido confiada. La clave está en comprender que lo espiritual no está desconectado de lo práctico. La batalla no solo se libra en el aire, se manifiesta en decisiones, pensamientos, palabras, ambientes. Por eso el enemigo teme tanto que este salmo sea declarado. Porque cada vez que se proclama, se establece un cerco, se reafirma una posición, se activa una vigilancia interior. El versículo 5 dice: oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. No es una petición vacía, es un clamor con propósito, es la invocación de una intervención divina con efectos visibles. El que habla estas palabras no está esperando pasivamente un milagro. Está ordenando el movimiento del cielo en favor de la tierra. Está hablando como embajador, como alguien que no solo pide, sino que representa. Ese tipo de oración tiene peso. Esa clase de palabra tiene respaldo. No porque provenga del hombre, sino porque se alinea con el gobierno de Dios. El enemigo no se inmuta ante emociones, pero retrocede cuando oye autoridad. No se desestabiliza por religiosidad, pero se debilita cuando un creyente ordena desde el lugar secreto. Por eso este salmo habla no solo de protección, sino de acción. En el versículo 6 se declara: despide relámpagos y disípalos, lanza tus saetas y contúndelos. Estas son expresiones de guerra, no desde la desesperación, sino desde la certeza de que Dios actúa cuando se le invoca con fe. Aquí no hay sugerencia, hay directrices. Y quien proclama este salmo con entendimiento sabe que sus palabras tienen efecto en lo invisible. No repite frases como ritual, sino que lanza decretos que rompen estructuras espirituales. El enemigo opera con legalidad, se mueve donde hay ignorancia, habita donde hay duda. Pero cuando un creyente activa la palabra con convicción, esa legalidad se rompe. La luz expone la oscuridad, la verdad desarma la mentira. La proclamación basada en fe cancela todo argumento que se levantó contra el conocimiento de Dios. Y eso es lo que ocurre cuando se declara el Salmo 144. No se recita como poesía, se empuña como arma. Cada versículo es un disparo certero contra la pasividad, contra el miedo, contra la desorientación espiritual. La autoridad espiritual no se hereda por cultura, se accede por revelación. Se desarrolla por medio de la palabra y se fortalece en la práctica. El versículo 10 del Salmo dice: tú das victoria a los reyes. Tú que rescatas a David, tu siervo, de la espada maligna. No es una victoria genérica, es una victoria específica en batallas reales contra enemigos concretos. Y la referencia a la espada maligna no es casual. Habla de ataques que buscan herir en lo profundo. No se trata solo de conflicto externo, sino de intentos del enemigo por penetrar con engaño, con desánimo, con acusación. Pero el Dios que da victoria a los reyes también da victoria a cada uno de sus hijos cuando estos se alinean con su verdad. Y esa victoria se proclama, no se asume. Se activa con voz, no con intención. Por eso el Salmo no es un texto para momentos tranquilos. Es un manifiesto para tiempos de guerra. Y la guerra no siempre se ve. Muchas veces se siente, se discierne, se percibe en el ambiente. Pero cuando este salmo es traído a la superficie y declarado con entendimiento,
el ambiente cambia. La atmósfera responde. Porque no se trata de palabras bonitas, sino de autoridad verbal que proviene del cielo. El creyente que lo proclama no está improvisando, está retomando su posición. Está recordando al mundo espiritual que no camina en debilidad, sino en el poder del que lo llamó. En el versículo 11 se pide: rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Esta oración es un acto de discernimiento. Reconoce que hay alianzas falsas, palabras vacías, influencias contaminadas. No todo lo que parece seguro lo es, no toda alianza es santa. Y el enemigo opera muchas veces a través de palabras que suenan bien, pero llevan en su raíz engaño. La autoridad espiritual también implica la capacidad de distinguir la voz de Dios de la de los hombres. Y esta distinción se afina en la palabra, se confirma en la oración y se refuerza con proclamación. El creyente que se expone a la verdad identifica la mentira. Y el que declara esta palabra como una espada corta los lazos falsos, desactiva las trampas verbales y reafirma su pacto con la voz verdadera. Este salmo no solo forma, también establece. En el versículo 12 se visualiza una generación firme. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Aquí se muestra el fruto de una vida que ha sido establecida en la autoridad de Dios. Los hijos y las hijas no son vagos resultados de un ambiente religioso, sino expresión de una vida cimentada en la palabra. La autoridad espiritual genera herencia. Y esa herencia no es solo biológica, es espiritual. Cada vez que se proclama este salmo, se está invocando una estructura de bendición sobre las próximas generaciones. Se está declarando que no se heredarán cadenas, sino libertad, no confusión, sino claridad, no debilidad, sino fortaleza espiritual. La autoridad no es un estado emocional, es una posición legal en el reino de Dios. Y el creyente que la entiende y la ejerce se convierte en un muro para su familia, en una torre para su comunidad, en un canal para el mover de Dios. No es elocuencia lo que abre los cielos, es convicción, es coherencia entre lo que se cree, lo que se vive y lo que se declara. El enemigo conoce este principio y por eso su estrategia es mantener a los hijos de Dios en silencio, distraídos, inseguros. Pero cuando uno de ellos abre la boca con fe y proclama palabras como las que están escritas en el Salmo 144, se desata un cambio. Porque la autoridad no es teoría, es práctica, es acción, es alineación con el gobierno del cielo. Por eso este salmo es uno de los que el enemigo más desea mantener en las sombras. Porque recuerda al creyente quién es, qué posee y qué ha sido llamado a hacer. No deja espacio para la ambigüedad. No permite que la fe se vuelva abstracta. La lleva al terreno del combate, de la proclamación, de la conquista. Y en ese terreno el infierno no tiene respuesta. Solo puede retroceder, porque donde hay proclamación con fe, hay respaldo divino. Donde hay convicción en la palabra, hay manifestación de poder. Donde hay alineación con la voluntad de Dios, hay cumplimiento visible. No se trata de buscar nuevas fórmulas, se trata de regresar a lo que ya fue escrito con autoridad. El Salmo 144 no es una reliquia, es una espada. Y solo espera una cosa: ser declarada. Porque cuando se pronuncia con fe, la atmósfera responde, el enemigo retrocede y el reino de Dios avanza. Esa es la verdadera autoridad, la que se ejerce, no la que se discute, la que se proclama, no la que se teme, la que transforma la realidad
con la verdad eterna de aquel que reina por los siglos. Esa es la autoridad que el enemigo no puede imitar, ni detener, ni resistir. Esa es la autoridad que vive en ti. Solo tienes que activarla. Hay batallas que no se libran en el exterior, sino en el silencio profundo del alma. No tienen testigos, no se manifiestan con ruido, pero consumen poco a poco las fuerzas espirituales de quien las enfrenta. Son cadenas invisibles, prisiones emocionales y cargas internas que se han acumulado a lo largo del tiempo, ataduras que no siempre se reconocen fácilmente, porque se han vuelto parte del hábito, del lenguaje interior, del sistema de pensamiento. Y ahí, en ese lugar oculto, donde se anidan la culpa, la tristeza, el autoengaño o la desesperanza, es donde el enemigo siembra su obra más sutil. No lo hace con violencia, sino con permanencia. No llega gritando, sino permaneciendo callado mientras el alma se acostumbra a vivir limitada. Pero Dios nunca diseñó a sus hijos para vivir encadenados por dentro. Por eso hay salmos que no solo protegen, que no solo revelan, que no solo activan autoridad. Hay salmos que liberan, que cortan con precisión lo que el alma no sabía que tenía que soltar. Uno de esos salmos es el 32. No es una simple confesión, es una ruta hacia la restauración interna. Desde su primer versículo se expone una verdad que desarma la estrategia del enemigo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No hay afirmación más poderosa que esa para quien ha vivido en la sombra de la culpa, del peso del error o del lamento por lo que fue y ya no puede cambiarse. El enemigo no necesita encadenarte con acciones presentes si logra atarte al pasado. Le basta con mantenerte recordando, dudando, temiendo que Dios aún te juzga por lo que ya perdonó. Pero este salmo comienza declarando que hay bendición, dicha, plenitud para quien ha sido cubierto. El alma que escucha esa verdad empieza a soltar lo que llevaba cargando demasiado tiempo, porque no hay liberación más profunda que la que viene de saberse perdonado de verdad. Este salmo no evade el conflicto interno. Lo nombra, lo confronta y lo transforma. En el versículo 3 ya se dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí se revela una dimensión muchas veces ignorada. El silencio del alma, que no sana, que no habla, que no entrega lo que duele, comienza a deteriorar todo desde adentro. El enemigo se esconde precisamente en ese silencio, lo alimenta, lo prolonga, porque sabe que mientras el alma no habla con Dios, no sana. Mientras el corazón se encierra, la herida sigue abierta. Pero cuando la confesión se convierte en rendición, cuando lo escondido es traído a la luz, la opresión espiritual pierde su base legal. Por eso, el siguiente versículo establece un giro absoluto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión no es humillación, es liberación. No es debilidad, es restauración. Y cuando esta declaración se hace con fe, se rompen cadenas que ni siquiera sabíamos que nos ataban. El enemigo trabaja para mantener al creyente dividido por dentro, que hable de fe, pero viva en condenación, que enseñe libertad, pero piense como esclavo, que adore en público, pero no pueda perdonarse en privado. Esa es la cárcel más peligrosa, la que se habita dentro de una apariencia de vida espiritual. Pero el Salmo 32 corta con eso, lo expone con claridad, pero ofrece una salida. No exige perfección, exige honestidad. No demanda fuerza, pide entrega, porque Dios no actúa sobre lo que escondemos, sino sobre lo que traemos con humildad. Y cuando el alma lo reconoce, cuando la boca lo declara,
el alma comienza a experimentar algo que no puede ser fingido: paz. La liberación que este salmo ofrece no se queda en el perdón, se extiende hacia la dirección, hacia la nueva forma de vivir. El versículo 8 es una promesa directa de parte de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La libertad interna no es solo soltar lo viejo, es caminar en lo nuevo. No basta con vaciar el corazón. Hay que llenarlo con la voz que guía, que instruye, que afirma con ternura pero con firmeza. El enemigo puede tolerar que sueltes una carga, pero teme profundamente que empieces a caminar con dirección, porque el alma dirigida por Dios deja de tropezar en lo mismo. El corazón que escucha la voz del Padre deja de buscar respuestas en lugares rotos. Esta guía no es general, es personal. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la mirada que afirma, que corrige sin condenar, que acompaña sin acusar. Y esa es la voz que rompe el ciclo de confusión y establece una nueva forma de vivir. Por eso este salmo es tan peligroso para el reino de las tinieblas, porque no habla solo de protección, ni solo de proclamación, ni solo de autoridad. Habla de sanidad, de restauración emocional, espiritual interna, de volver a respirar sin el peso de lo no resuelto, de caminar sin el eco de la culpa, de levantar las manos sin sentir vergüenza. Es una limpieza profunda del alma, no por mérito, sino por gracia. Y esa gracia, cuando es entendida, libera. Porque quien ha sido perdonado, camina con otra postura, habla con otra voz, mira con otra luz. El que ha sido restaurado por dentro, ya no vive temiendo la condenación. Vive afirmado en la justicia que le fue dada. Y esa justicia no es humana, es divina. No se gana, se recibe. Y una vez recibida, se convierte en la base de una vida nueva. El enemigo no puede acusar a quien ya fue perdonado, no puede condenar a quien ya fue justificado, no puede atar a quien ya fue liberado. Pero para que esa realidad se manifieste debe ser creída, debe ser hablada, debe ser proclamada. Por eso, este salmo es más que un texto de consuelo. Es una herramienta para romper con toda forma de esclavitud interior. Es una voz de Dios que penetra hasta las partes más ocultas del ser y dice con firmeza: ya no eres culpable, ya no estás solo, ya no estás atado. Porque donde hay perdón real, hay restauración total. Y donde hay restauración, no queda espacio para la opresión. Solo queda libertad. Y esa libertad comienza con una declaración, con una confesión, con un corazón dispuesto a rendirse para ser sanado. Eso es lo que hace el Salmo 32. Eso es lo que el enemigo quiere evitar. Pero eso es precisamente lo que hoy Dios quiere activar. Hay verdades espirituales que han sido sepultadas bajo el ruido de la costumbre, bajo la inercia de una fe que repite sin comprender, que canta sin declarar, que conoce sin vivir. Y hay salmos que han permanecido ocultos en medio de esa rutina, no porque sean difíciles de encontrar, sino porque su poder ha sido deliberadamente ignorado. El enemigo ha trabajado con sutileza, no para eliminar la palabra, sino para silenciar su proclamación efectiva. Ha sembrado indiferencia, ha promovido distracción, ha fomentado una lectura superficial que impide que muchos creyentes reconozcan las armas que tienen a su alcance. Así, los salmos que fueron escritos para despertar el alma, romper yugos, exponer la mentira y afirmar el espíritu, han quedado relegados a textos decorativos, citas populares o lecturas ocasionales. Pero en lo invisible hay una razón profunda para ese olvido. El enemigo sabe lo que sucede cuando esos salmos son declarados con fe. El Salmo 149 es uno de esos textos que el adversario teme, no por su extensión, sino por su contenido.
contiene una de las revelaciones más impactantes sobre el poder que tienen la alabanza y la palabra combinada. Desde el versículo 6 se establece un principio que sacude el mundo espiritual. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Aquí no hay pasividad, hay guerra activa. La alabanza no es un canto emocional, es un arma estratégica. La espada no es literal, es la palabra que sale de la boca. Esta es la imagen del creyente que no solo adora, sino que impone la voluntad de Dios en la atmósfera, que no solo ora, sino que actúa, que no solo cree, sino que declara. Y cada vez que este salmo se proclama, algo ocurre en los aires, porque el enemigo no puede resistir la alabanza que nace del entendimiento, ni la palabra que se habla con autoridad. El salmo concluye afirmando que esa acción espiritual es honra para todos sus fieles. Verso 9. Es decir, no es un privilegio de unos pocos, es el derecho de todos los redimidos, pero para ejercerlo hay que saberlo. Y para saberlo hay que despertar. El silencio no es humildad. La pasividad no es prudencia. Hay salmos que fueron escritos para ser proclamados. Y el enemigo ha trabajado incansablemente para que no lo haga. Porque sabe que cuando levantas tu voz en adoración consciente y declaras la palabra con precisión, toda obra de las tinieblas comienza a desmoronarse. No por la fuerza humana, sino por la intervención divina que responde a la fe activa. Este es el motivo por el que pocos conocen estos salmos en su profundidad. Porque hay una batalla por tu atención, por tu boca, por tu entendimiento. Pero una vez que reconoces lo que portan, ya no puedes callar. Porque la verdad que se revela, exige ser proclamada. Y cuando se proclama, la luz prevalece. Hay una dimensión del poder espiritual que solo se activa cuando se comprende el propósito por el cual fue entregada la palabra. No fue escrita para adornar ni para acumular conocimiento, sino para ser usada. Cada salmo que hemos explorado no solo contiene verdad, contiene misión. Son decretos que esperan una voz que los libere, una fe que los respalde, una vida que los encarne. El enemigo no teme que los memorice, teme que los vivas. Porque cuando un hijo de Dios comienza a declarar con entendimiento, no solo cambia su entorno, cambia su posición en lo invisible. El que proclama con fe deja de ser espectador y se convierte en canal del cielo en la tierra. La Escritura no fue dada para informar, sino para transformar. Y ahora que conoces estos salmos, no puedes volver al silencio. La autoridad se honra cuando se ejerce. La verdad se afirma cuando se habla. Y la victoria se alcanza cuando se camina en lo que Dios ya estableció. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto crees lo que sabes. Hoy tienes en tu boca una espada. Úsala. Porque la oscuridad no se intimida con argumentos, pero retrocede ante una palabra viva, hablada con convicción.